En la conclusión o epílogo del Evangelio de Juan, Cristo buscó inculcar las enseñanzas de su reino espiritual, su muerte vicaria y su resurrección segura, tanto en los corazones como en las mentes de sus seguidores. Sus discípulos, sin embargo, ni siquiera hasta el final parecieron interiorizar la verdad de lo que él decía. No importa cuántas veces intentó explicarles esta verdad y hacerles creer, les resultó bastante difícil procesarla. Para que no nos volvamos demasiado duros con los discípulos, ¿no es este el problema de muchos cristianos hoy en día? Escuchamos las palabras de Cristo y las estudiamos, pero ¿realmente se convierten en una parte integral de nuestras vidas? ¿Se queda en nuestra cabeza sin llegar a nuestro corazón? ¿O nuestro corazón sin llegar a nuestra cabeza? Es difícil de creer, pero es cierto que Pedro y los demás discípulos pensaron que durante su ministerio terrenal, Cristo iba a restaurar el reino literal a Israel al derrotar al poder romano. Y después de la resurrección, la esperanza de los dos discípulos fue aplastada mientras viajaban a Emaús. Y cuando Jesús, no reconocido por ellos como el Salvador, se unió a ellos en la conversación entre los dos viajeros en el camino a Emaús, les explicó las profecías acerca de él mismo. Además, la realidad de la resurrección y poco después el derramamiento del Espíritu Santo ayudaron a hacer realidad lo que él había enseñado a los 12 desde el principio. Y finalmente se volvió tan real para los discípulos que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por la causa del Evangelio. Parece que en las últimas semanas, con el Señor resucitado, los discípulos finalmente aprendieron y creyeron más acerca de lo que Jesús estaba tratando de decirles. Él fue paciente con ellos hasta el final. Y hoy está igualmente dispuesto a ser paciente con nosotros. ¿Qué haríamos sin su paciencia? Que este pensamiento nos ayude a inspirarnos a ser más fieles en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Abre tu Biblia, por favor, en Juan 5:39 y ya regresaré. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Evangelio de Juan, como el de Marcos, termina con un encuentro en Galilea. Y esta última lección acerca del Evangelio de Juan se refiere a ese encuentro, pero lo integra con el tema de cómo conocemos a Jesús y la palabra de Dios, un concepto que recorre el cuarto Evangelio. Aunque llevaban más de 3 años con Jesús y Él lo había anunciado una y otra vez lo que sucedería, resulta que los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. Por desgracia, no habían prestado atención a sus palabras. Corremos hoy el mismo peligro, oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla. Es decir, no aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Y desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación, tal vez sin darse cuenta. Desconéctate de la palabra y comenzarás rápidamente hacia abajo. Esta es la última semana del estudio del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a analizar algunos de los puntos claves de este documento que pueden ayudarnos a ir más allá del simple conocimiento intelectual acerca de Jesús, para en cambio conocerlo mejor y permanecer más estrechamente unidos a Él y a su palabra. ¿Qué verdades cruciales tenemos aquí que hablan acerca de la gracia de Dios y la humildad humana? Vamos a ver en Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «¿Es el Señor?». Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Y Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras». Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: «Sígueme». Juan 20 termina con el propósito del libro. Sería pues el lugar lógico para concluir, pero hay un capítulo más, el capítulo 21, que comienza con el regreso de algunos de los discípulos a Galilea y con la sugerencia de Pedro de pasar una noche en el lago. Parece que han vuelto a los viejos tiempos y los discípulos retornan a su antiguo oficio, la pesca. Pero esa noche no pescan nada. Por la mañana un misterioso desconocido les dice desde la orilla que echen la red a la derecha de la barca. Entonces pescan tantos peces que no pueden recoger la red. Y aquello fue un eco del comienzo de su ministerio con Jesús. Juan reconoce inmediatamente a Jesús y se lo dice a Pedro, quien enseguida salta al agua y nada hasta la orilla. Y Jesús hace 3 preguntas a Pedro, todas relacionadas con el amor a su maestro. Y antes de la crucifixión, Pedro insistió en que daría su vida por Jesús. Fue entonces cuando Jesús predijo su triple negación. Y en este encuentro en Galilea, Pedro no se pone a sí mismo como punto de referencia, sino a Jesús. «Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo». Y algunos observan que Jesús utiliza el verbo agapao, que significa amar, al interrogar a Pedro, excepto la última vez. Y que Pedro siempre responde con fileo, que significa amar, pero solo como un amigo. Ven implícito en este juego de palabras que Pedro no ha alcanzado el tipo superior de amor. En realidad la respuesta de Pedro se centra en la humildad. Y con el fracaso de Pedro, siempre ante él, es más probable que utilice humildemente un término inferior, sin atreverse a reclamar demasiado para sí. Todavía recordaba, estaba fresco en su memoria la negación a Jesús. Estaría un poco avergonzado. Y es esta humildad a la que Jesús reconoce y la que resulta crucial para restaurar a Pedro en su ministerio. Sin duda, la humildad es una de las mejores cualidades para el ministerio porque hace que el centro de atención sea Jesucristo, no uno mismo. La restauración de Pedro y su papel como líder de la iglesia primitiva es una de las pruebas más contundentes de que Jesús resucitó. Sería difícil explicar la prominencia de Pedro si Jesús no le hubiera restaurado el ministerio en presencia de los otros discípulos. ¿Por qué es tan importante la humildad para conocer al Señor? A la luz de la cruz, ¿de qué debemos sentirnos orgullosos? De nada, ¿verdad? ¿Qué pregunta llevó a Pedro a un camino equivocado? ¿Y cómo enderezó Jesús el camino del discípulo? Vamos a ver, Juan 21. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?».
Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Jesús acababa de restaurar a Pedro al ministerio y le dijo: sígueme. Probablemente se refirió en principio a una caminata con el maestro por la playa. De hecho, Pedro giró su cabeza y vio que Juan también seguía a Jesús y le preguntó: Señor, ¿y qué de este? Y al restaurar a Pedro en el ministerio, Jesús había predicho la forma en que moriría. Parece que Pedro también sentía curiosidad por la muerte de Juan. Y Jesús dirige la atención de Pedro hacia la cuestión de seguirlo, sin preocuparse por lo que habría de ocurrir con su condiscípulo. ¿Y cómo se malinterpretó la declaración de Jesús? ¿Cómo corrigió el apóstol Juan ese malentendido? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no les dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y así termina. Amados, la gente malinterpretó lo que Jesús quiso decir: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. Pensaron que eso significaba que Jesús volvería antes de que Juan muriera. Y a medida que pasaba el tiempo y Juan se acercaba cada vez más a la muerte sin que Cristo volviera, aquello podía convertirse en una crisis. Y Juan corrige esta idea equivocada, indicando que las palabras de Jesús habían sido una expresión de deseo, no una profecía acerca de lo que ocurriría. La idea de centrarnos en Jesús en lugar de hacerlo en otras personas es una poderosa introducción al resto de la lección de esta semana, ¿verdad? Solo Jesús es nuestro Salvador. Inevitablemente, la gente te decepcionará y tal vez incluso te lastime. Las verdades tratadas aquí retomarán el tema de la comprensión de la palabra de Dios con el objetivo de conocer y seguir a Jesús, quien es el único que debe ser nuestro maestro y guía, independientemente de la ayuda, el consejo y la orientación que otros puedan darnos. Pregunto: ¿cuántas veces te han decepcionado algunas personas a las que tal vez admirabas? ¿Qué lecciones, por duras que hayan sido, aprendiste de esta experiencia? El mundo está en tinieblas, rehúye la luz y no puede por sí solo encontrar el camino hacia Dios, al Dios verdadero, el Dios personal de la creación, la revelación y la redención. Hay una cita hermosa que dice lo siguiente: nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Únicamente el Espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, las que ojo no vio ni oído oyó y que jamás entraron en pensamiento humano. Pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu. Solo Jesucristo dio a conocer al Padre. Y Juan presenta a Jesús como el mensajero celestial, el mensajero que podemos conocer nosotros verdaderamente, el que da a conocer a Dios, porque solo a través de Jesús podemos conocer verdaderamente a Dios. ¿Cómo describe Jesús al falso fundamento sobre el que los líderes religiosos de Israel habían estado basando su fe? Dice aquí en Juan 8:42. Jesús entonces dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los que no están en la verdad hablan desde sus propios recursos. Ellos ven el significado de un texto solo desde una perspectiva humana. Y por el contrario, debemos aceptar que Cristo es la luz del mundo y seguirlo en nuestra interpretación de su palabra. Por el contrario, el diablo habla de lo que él mismo es.
¿Sabes que si no tenemos cuidado y no nos rendimos en fe y obediencia a Dios, corremos el peligro de hacer lo mismo? Leer el texto basándonos únicamente en nuestros propios deseos, anhelos, perspectivas o preconcepciones, y un error mucho más factible de lo que creemos. Y llegamos a cualquier tipo de interpretación cuando nos centramos en nosotros mismos y nos dejamos hablar a Dios a través de su palabra. ¿Cuáles son las verdades de las palabras de Dios? ¿Las aceptas con actitud correcta o con desagrado? Cuando Dios te habla, no es opcional, es vida para nuestras vidas, porque su palabra es vida. Y ahora, algo más puntual y práctico. Teología desde arriba o desde abajo. ¿Qué problema llevó al funcionario a Jesús y cuál fue la verdadera cuestión subyacente? Vamos aquí en San Juan capítulo 4. Nos dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo, que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y aquí tenemos que este hombre vino Jesús, la luz del mundo, pero había tomado la decisión de creer solo si Jesús sanaba a su hijo. Podríamos decir que la teología de este hombre era una teología desde abajo. La teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y su palabra. Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. ¡Qué trampa tan peligrosa! Pero por el contrario, la teología desde arriba responde por fe, creyendo primero en Dios y en su palabra. Y debemos creer las palabras de la Escritura si queremos creer las palabras de Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. Sin duda, la palabra de Dios, su palabra no puede permanecer en nosotros. Si dudas, la palabra no permanece en ti, pero si crees, permanece en ti. Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que he hablado lo condenará en el día final, porque yo no hablo de mí mismo. El Padre que me envió, Él me ordenó qué decir y qué enseñar. Por eso, amados, escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingesta pasiva de información. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de escucharla. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor para con Él. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y habitaremos en Él. Por eso pregunto, ¿cuál es tu relación entre el amor a Jesús y la obediencia? Muchos dicen amarle, pero no obedecerle. ¿Por qué cualquier tipo de obediencia que no es fruto del amor corre también peligro de ser legalismo? ¿Captas tú el equilibrio que hay en esto? El secreto, amados, está en ser atraídos y permanecer en Jesús y su palabra. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Como hemos visto a lo largo de las lecciones de este trimestre, el Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero solo si estamos dispuestos a conocer a Dios y a hacer su voluntad. A lo largo del Evangelio, las personas que se encuentran con Jesús aceptan la luz y crecen, o la rechazan y quedan a ciegas.
Nicodemo, la mujer junto al pozo, el funcionario, el hombre del estanque de Betesda, los 5,000 alimentados con unos pocos panes y peces, los hermanos de Jesús, los líderes religiosos, el ciego de nacimiento, María y Marta, Pilato, todos se encontraron con Jesús y tomaron decisiones acerca de la verdad y la luz que él traía. La teología desde abajo comienza con la argumentación humana para determinar y examinar la existencia y la naturaleza de Dios. La defectuosa, caída y prejuiciosa perspectiva humana tiene prioridad sobre la divina, sobre esa santa y perfecta santidad de Dios, en ese Dios omnisciente y omnisapiente. O sea que la teología desde abajo conduce a las personas inevitablemente por mal camino, como lo ha hecho en el pasado y lo hará en el futuro. Como asegura Jesús en Apocalipsis, cuando la sabiduría humana usurpará el lugar de la divina e intentará imponer una falsa adoración en el mundo. Tenemos que tener la teología desde arriba, y para hacerlo se requiere un buen grado de fe para creer y aceptar lo que Dios dice, aunque no lo entendamos a primera vista, pero Dios lo dice y eso es suficiente. Es creer, es un acto de fe. ¿Cuál es el secreto del crecimiento y salud espirituales? San Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos, así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El secreto es permanecer conectados a Jesús. Él es la palabra de vida, la palabra de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Los integrantes de la deidad y la Biblia son como imanes. Si no nos resistimos, nos atraerán hacia ellos. Finalizo, mis amados, con esta hermosa cita que nos dice lo siguiente: los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles. Y es a través de Cristo, por medio del ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Y al tomar sobre sí mismo la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con el de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. En otras palabras, si resumimos este libro de Juan, es Jesús, Jesús, Jesús. Oh, amados, Dios nos ayude para que seamos más diligentes, dedicar tiempo para estudiar más acerca de la vida de Jesús. Por eso no es tarde todavía para comenzar o continuar con la lectura del libro El deseado de todas las gentes. Luego El camino a Cristo, que es el manual más completo de terapia espiritual alguna vez escrito. Después de la Biblia es el libro que debía ser leído y distribuido juntamente con el conflicto de los siglos. Pero te recomiendo, para profundizar más, para conocerle y amarle, lee el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, y lee El deseado de todas las gentes. Oremos.
nuestro Padre Celestial, gracias te damos porque nos has permitido con nuestras falencias y defectos poder compartir juntos y escudriñar un poco más profundamente acerca de estas verdades del libro de Juan, el Evangelio. Alguien que fue testigo, que vivió con Jesús, alguien a quien Dios reveló estas verdades maravillosas. Queremos que estas verdades sean parte de nuestra vida, a tal punto que nos transformen y que podamos compartirlas con otros, que demos un testimonio de que Jesús es nuestro Salvador, que viene del Padre, y que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en unidad para el rescate de los siglos. Queremos ser partícipes, oh Dios, de este rescate. Gracias por llamarnos, y al hacerlo nos colocamos en el centro de actividad de Dios, que es la salvación de los seres humanos. Gracias por bendecirnos, por amarnos. Prepáranos ahora para estudiar este próximo trimestre el siguiente tema que ha sido asignado por nuestros líderes alrededor del mundo, para estudiar más de la palabra de Dios y conocer a Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, llegó el momento de despedirnos. Recuerda, las cosas van a terminar bien para los hijos de Dios si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Dios te bendiga. Maranatha.